Hola a todos, simmers, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación, todos aquellos interesados en este mundo de simulación. JSim, hoy con ustedes, aquí por supuesto su canal de simulación, y para el día de hoy queremos compartir con ustedes un tutorial, una información bien importante, un contenido bien importante relacionado con todo el tema de las salidas normalizadas y las llegadas normalizadas, eh, lo que normalmente conocemos como SID y STAR dentro del mundo de aeronavegación y particularmente aquí en el mundo de simulación. En Flight Simulator, pues para aquellos que están realizando sus vuelos seguramente más realistas con procedimientos estandarizados, seguro ya lo están utilizando. Vale la pena reforzar estos conceptos. Seguramente muchos de ustedes ya los tienen claros, tal vez otros no, pero bueno, vale la pena compartir con la comunidad para que todos aprendamos y sigamos creciendo en conocimiento. Okay, entonces vamos a entrar en detalle, no sin antes invitarlos a que se unan al canal, a que nos apoyen, a que comenten y nos escriban sus preguntas, por supuesto, relacionado con cualquier tema que tengan sobre este mundo de simulación. Y quisiera, claro, agradecer a todos los que ya están suscritos al canal, que siguen apoyando, que siguen comentando. Saludos especiales en particular a Pedro, a Amelia, a Joeco 013, a Iván Medina, a Cristian Castro, Tulio Hernán, por supuesto a WTG 6367 y a Melito 1955, pero claro, a todos los suscriptores. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar en detalle, vamos a revisar bien, eh, bueno, con buen nivel de detalle. Por supuesto, siempre habrá mucha más información. La invitación es a que ustedes mismos indaguen, busquen, si quieren ahondar más información o ser más expertos en los temas que en el canal mostramos. Por supuesto, totalmente invitados, y cualquier duda que tengan, con gusto la aclararemos. Entonces, estamos aquí dentro de Flight Simulator. Vamos a estar utilizando casi que todo el arsenal que tenemos en el canal. En este momento están viendo Flight Simulator, pero también vamos a estar aquí acompañados, ayudándonos de Whiteboard. Vamos a estar también con Navigraph, esta herramienta de suscripción, algo costosa, pero que es fantástica. TeamBrief, por supuesto. Y ChartFox, que es una opción gratuita para aquellos que de pronto no quieran invertir dinero en Navigraph, pues esto les cumple parte de las funciones. Okay, entonces vamos a estar viendo en detalle cómo funciona. Okay, entonces vámonos aquí al whiteboard y aquí vamos a estar viendo inicialmente lo que es el SID, cuyas siglas en inglés traducen o denominan Standard Instrument Departure, es decir, salida normalizada por instrumentos o salida estandarizada por instrumento. ¿Okay? Y STAR, que lo tenemos por acá abajo, Standard Instrument Arrival, o llegada normalizada por instrumentos o llegada estandarizada por instrumentos. ¿Okay? Eh, en estos momentos tenemos aquí en ilustración un aeropuerto origen, que es KMCO, Kilo Mike Charlie Oscar, el aeropuerto de Orlando, y destino el aeropuerto Kilo Mike India Alpha, Miami. Y vamos a representar cómo sería una posible salida y una posible llegada. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: las salidas y las llegadas, en términos generales, son unos puntos en el espacio, casi siempre imaginarios, que permiten unir diferentes segmentos dentro de un plan de vuelo para tener, o bien sea una salida correcta desde el aeropuerto o una llegada correcta al aeropuerto. Y lo que permite también es optimizar el tráfico aéreo, adaptarnos a situaciones de clima, por ejemplo, de vientos o de tormentas, o cualquier otra situación que se pueda presentar, ¿ok? Entonces, estas salidas y estas llegadas normalizadas ya están publicadas en cartas de navegación. Ahorita vamos a estarlas revisando en detalle, pero vamos a estar viendo una posible
ruta, una de tantas entre el aeropuerto de Orlando y el aeropuerto de Miami. Entonces, imagínense, vamos a estar haciendo aquí en un color diferente. Vamos aquí a colocar, por ejemplo, este en rojo. Entonces, imagínense que esta es la pista 17, bueno, 35L, pudiera ser esta de acá, que nuestro avión en estos momentos estuviera aquí en cabecera, ¿cierto? Ya disponible a salir de nuestro avión y va a salir en esa dirección, pero su destino es Miami. Claro, también hubiera podido salir de aquí hacia acá, pero puede ser que por las condiciones de clima, puede ser por los temas de tráfico aéreo, que haya mucho tráfico aéreo por este lado, etcétera, etcétera, pues lo envíen a salir por la ruta en dirección norte, en este caso la 35L. Entonces, cuando el piloto, tenemos que esto es un airliner, funciona también para aquellas aeronaves que cuentan sobre todo con dispositivos tipo GPS, que tienen una base de datos almacenada donde hay una representación de puntos imaginarios en el espacio que tienen unos nombres, que tienen unas coordenadas, pero pues se les coloca unos nombres generalmente como de 4 letras a cada uno de esos puntos o waypoints, y nos indica pues cómo vamos a llegar de un punto al otro. Las salidas y las llegadas también tienen unos nombres en particular. Vamos a verlo ahorita con ayuda de nuestras herramientas. Pero entonces vamos a hacer la simulación. Imagínense que esta aeronave, airliner cualquiera, va a salir por la pista 35L de norte, pero va a llegar hacia Miami. Entonces lo que normalmente pudiera pasar, vamos a hacerlo aquí en rojo, es que él saliera, luego hiciera un viraje aquí, luego hiciera otro pequeño viraje aquí y de pronto hiciera este punto. Si se dan cuenta, aquí tenemos como 3 puntos. Este es uno, este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto. Bien, ¿okay? Cada uno de estos puntos tiene un nombre, generalmente de 4 letras. Eso es un waypoint en la base de datos de GPS. Pero esta salida tiene un nombre, ¿okay? Vamos a hacer de cuenta que esta salida tiene un nombre en particular de 4 letras. Ahora vamos a estarlo viendo dentro de las herramientas y vamos entonces ahora a ver cómo va a ser nuestra llegada. Entonces imaginémonos que vamos a estar llegando por la pista, en este caso la 26L, esta pudiera ser la 26L, está por aquí. 26L, esta dijimos que era la pista 35L, y vamos a ver cómo sería nuestra llegada. Entonces imaginémonos nuevamente que tenemos aquí una serie de puntos. Vamos a ver si lo podemos hacer en otro color, en azul, que hacen que la llegada al aeropuerto por la pista 26L esté regulada, controlada, con cierta altura, organizada. Entonces normalmente lo que haríamos es algo como así, por ejemplo, y llegaría a un punto, puede ser que aquí llegue a otro punto y puede ser que aquí llegue. Y cada uno de estos también nuevamente es un waypoint. Entonces aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro y aquí. Y esta salida, esta llegada normalizada también tiene un nombre de 4 letras, lo que es 3, 4. Ahora, claro, esta es una ruta corta, lo cual indica que yo pudiera trazar una línea para unir tanto la salida con la llegada con mi en ruta. Voy a colocarla en otro color. A ver si podemos hacerlo un poco mejor. Vamos a colocarla, por ejemplo, con un color que se distinga, por ejemplo, con este verde. Entonces ya esta va a ser mi ruta. ¿Okay? Entonces yo voy aquí. Este es un directo, por ejemplo, pero yo también pudiera tener otra ruta, por ejemplo, por acá. Por ejemplo, que yo quisiera tener otra por acá y que llegara por aquí, ¿cierto? Aquí es donde intervienen el tema de las aerovías y otros waypoints, etcétera, etcétera, que también serán
bien sea definidos por la aerolínea o por el. Entonces por aquí yo tengo una aerovía N algo, por aquí yo tengo otra aerovía N algo, o puedo tener un waypoint que se denomine de cierta manera, por ejemplo aquí, y puedo tener otro que se llame aquí de cierta manera, pero aquí al final voy a llegar a un waypoint que es como mi transición a donde voy a llegar a la llegada. Esta generalmente también vienen con un nombre. Y pues aquí tengo la salida normalizada, SID, Standard Instrument Departure, y tengo la llegada normalizada o Standard Arrival o STAR para este plan de vuelo sencillo. También pudiera haber sido por este lado y llegar, por ejemplo, por acá, o pudiera ser por este lado. Miami tiene una pista también aquí como en este, como así. Miami tiene varias pistas, esta es una. Tiene inclusive otra pista aquí paralela, que esta es la 26L, tiene la 26R, la derecha, y creo que por aquí tiene otra pista. Y lo mismo pasa para Orlando. Orlando tiene varias pistas aquí paralelas, entonces pudiera haber sido cualquiera de esas pistas. Pero entonces lo que quiero que tengan claro es que son unos procedimientos que son realmente unos vectores que se deben tomar para salir correctamente o para llegar adecuadamente a un aeropuerto. ¿Okay? Y esto organiza el tráfico aéreo, organiza, ayuda al ATC, nos ayuda a sortear clima, etcétera, o inclusive emergencias. ¿Ok? Entonces, esto para que quedemos claro. Ahora, vámonos a mover a una de las herramientas que tenemos aquí. Vamos aquí un momento a generar rápidamente el plan de vuelo para esa ruta. Entonces vamos aquí a colocar cualquier número, por ejemplo. Entonces acá tenemos que esto es KMCO y la llegada es en Camilla. Vamos a colocar que la aeronave es esta. Imaginémonos que es la A320 esta Fly by Wire, pero pudiera ser cualquiera, ¿verdad? Porque la tenemos aquí presente. Y miren que aquí ya más o menos me está representando una ruta en brief. No nos muestra, digamos, en particular los detalles de la aproximación. Por ejemplo, no nos dice si vamos a llegar por ILS o vamos a llegar por BOR. Es una de las formas de radioayuda para llegar a nuestro aeropuerto, pero sí nos informa aquí, por ejemplo, varias rutas. Entonces aquí él muestra las rutas y cada una de estas rutas generalmente pues tiene el nombre de la salida, que en este caso es Dani 3 contra Dani, y el nombre de la. ¿Okay? Vamos aquí a hacer un cambio, vamos a decir que la pista es la 31L, vamos a decirle que sí, vamos a decirle aquí que la pista es la 26L, vean el mensaje, dice desea seleccionar nuevos SID y STAR, es decir, nuevos Standard Instrument Departures, salidas normalizadas por instrumentos, y o nuevos Standard Arrival o llegadas por instrumentos para esas pistas. Yo le digo que sí, y él aquí pues ya me pinta otro plan de vuelo, pero pues aquí sin brief lo que me está mostrando son los nombres de las salidas y llegadas. ¿Okay? Ahora, una vez generamos el plan, importémoslo en Flight Simulator o en cada una de las aeronaves que soporta la integración con SimBrief, va a funcionar perfecto. Ahora vamos a mover esto ahora con más detalle. Entonces vamos aquí a Charts de Navigraph. Vamos a decirle aquí que tenemos un nuevo vuelo. Ok, y vamos aquí a decir en nuestro origen es efectivamente KMCO, Orlando, y que el aeropuerto destino es Camille. Kilo Mike India Alpha. Ven, ahí tenemos una línea recta, que es lo que primero se hace, inclusive en planeación de vuelos visuales. Vamos a quitar aquí un poco de detalle para poder ver mucho mejor. Creo que vamos a quitar esto. Ahora,
dijimos que la pista de salida era la 35L, agregar a la ruta. Y vamos a ver algo súper importante, que son las salidas. Entonces, yo les hablaba acá, esta es una posible salida de muchas, dependiendo si van hacia el sur, hacia el norte, oriente, occidente. Vamos a verlas aquí, entonces miren, salidas. Y algo que tiene súper interesante esta herramienta, que insisto es costosa, es que me las deja ver visualmente. Entonces acá tengo una salida que se parece mucho a la que necesitamos. Es Dani 3, esta que está aquí. Dani con transición de Dani. Imagínense que fuéramos, por ejemplo, hacia, no sé, Nueva York. Seguramente pudiéramos tomar esta que está por aquí, que está por acá arriba, o pudiéramos tomar esta que está por aquí, o pudiéramos tomar aquí. Si fuéramos, por ejemplo, hacia México o hacia Centroamérica, diría, ok, tomémonos por aquí y vámonos por todo esta parte del Mar Caribe. Ok, entonces vamos a seleccionar la que nos sirve, en este caso, que está, por ejemplo, Dani 3D, que es aquí, le digo agregar a la ruta, si mal no estoy es esta. Entonces salen Dani 3D, esta que está. Mírenla, aquí ya está. Entonces vean, un punto de 4 letras, Go Home Lab UKYY, ¿ven? Y todas hacen parte de la salida que se llama DD Dani 3. Vea que lo que tenemos aquí, esta salida que está aquí, por ejemplo, se llama DD Dani 3. ¿Ven? Ahora, ahí tenemos ya la salida. Ahora vamos a encontrar la llegada. Ahora, la llegada tiene dos componentes principales. Esos componentes son la aproximación, ojo, para que lo tengan súper claro. La aproximación es cómo voy a llegar yo cuando ya estoy en mi tramo final, en mi recta final. Recuerden que vamos a llegar aquí por la 26L. Cuando yo ya vengo aquí en línea recta, ¿cómo voy a aterrizar? Entonces ahí yo tengo diferentes opciones como RNAV, ILS, BOR. Ok, entonces vamos a seleccionar la forma de aproximación, que en este caso es approaches. Ok, entonces seleccionar. Pero antes de los approaches vamos aquí a seleccionar la pista para que nos filtre solamente las aproximaciones de esa pista 26L, agregar a la ruta. Entonces ya las aproximaciones son 21, vamos a ver. Vean entonces, imagínense que vamos a aterrizar como casi siempre con ILS. Pudiera ser ILS con transición ROD-Z, ILS con transición TILB o ILS con transición TUBS Z. ¿Okay? Vamos a decir que nos va a servir de pronto esta ILS 26L ROD-Z. ¿Okay? Y la colocamos y la seleccionamos. Recuerden que cualquiera de estas nos hubiera servido. Por supuesto, esta nos hubiera llevado un poco más lejos hacia entrándonos en el océano Atlántico. Esta pareciera ser la más óptima, pero todo depende de las condiciones, del tráfico, de características de la aerolínea, de las aeronaves, por supuesto. Y vamos entonces a seleccionar esta transición. Ok, ya está seleccionada y pueden darse cuenta que pues en esencia tenemos aquí una línea recta uniendo la salida, la llegada. Esta es la llegada, y esa llegada, bueno, mentiras, esta es la aproximación. Ahora vamos a ver la llegada, que es el Standard Arrival. Vamos a seleccionarlo y vamos a ver qué llegadas nos sirven para representar eso que estamos viendo. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, vean, esta que está en magenta, mirenla, esta se llama Tetal 2 con transición Tetal. Ven que tenemos diferentes, pero la que conecta con ese punto ROD-Z es Cetal 2 Cetal. Vamos a agregarla. Y ya tenemos toda esta parte que en verdecito es la
llegada normalizada que se llama ZAL2 y tenemos ya nuestra aproximación por ILS desde aquí. ¿Qué significa? Que desde este punto yo voy a comenzar a tener señal ILS y ya voy a activarla para que mis instrumentos me lleven a aterrizar a la pista 26. Claro, ya en este intermedio, en esta línea recta que tenemos, yo pudiera agregar más waypoints o pudiera agregar más aerovías. Por ejemplo, yo pudiera decir, ok, tenemos aquí, vamos a llegar a este punto y subirme a esta aerovía que se llama BR62V, llegar a Angie y de Angie venir por esta aerovía y llegar aquí a este BOR. Recuerden que estamos haciendo aeronavegación por GPS, pero esta base de datos también puede llegar a tener información de radioayudas, como es en este caso un BOR que tiene esta frecuencia, pero también pudiera ayudarnos. Por supuesto, para los planes de vuelo visuales, claro, ese tipo de vuelos ayudan de todo lo que, de todos los dispositivos que existan a nivel de radioayuda como BORs, NDVs, VORTAX, etcétera, para poder llegar a un punto determinado. ¿Okay? Pero hasta aquí está, digamos, el plan de vuelo. Dentro de Navigraph, ahora vamos a revisar aquí algo y es los documentos o más bien las cartas de navegación que necesitamos. Entonces, aquí tenemos una carta de navegación que es la salida y vengo y la busco acá. Miren, aquí está. Esta es mi salida. Dice, por acá salimos. Llego a este punto que se llama MIEX con una velocidad máxima de 250 nudos. Perdón, en GOHOM y por encima de 2600 pies. Esta liniecita por debajo indica que por encima de 2600 pies, luego llegamos aquí por debajo o al menos máximo 5000 pies, ya aquí llegamos por encima de 7000 pies y llegamos a este punto en este caso. Esta es la salida. Ahora, si queremos ver la llegada, pues aquí tenemos una gráfica que, o más bien una carta que seguramente es más conocida, y que viene con la información de las frecuencias, de los rumbos, de los mínimos de decisión, de los tipos de aeronave, de cómo aterrizar según el perfil que lleguen, de cuándo debe tomarse la decisión de un go around. Pero en esencia aquí nos está mostrando es la señal ILS, cómo está llegando y dónde tenemos que interceptarlo para aterrizar vía ILS. Cuando venimos acá dentro de Teambrief, o más bien dentro de Navigraph Charts, si venimos aquí a las cartas del aeropuerto de Miami, vamos a decirle muéstreme los procedimientos, y parte de los procedimientos son las aproximaciones, que lo acabamos de ver, ILS, pero también están las llegadas. Entonces, esa llegada llama, que tenemos acá, que se llama BNFS, si mal no estoy, pues está aquí documentada, ZAL2 está aquí documentada y existe una gráfica que documenta esa llegada. Miren, aquí está los puntos por los cuales deberían pasar, las restricciones, la información de la frecuencia del ATIS, cualquier otra información que requiriéramos y algunas consideraciones como inclusive la altitud de transición, etc. Ahora, esto lo estamos haciendo con charts de Navigraph. Ahora, vamos a tratar de hacerlo con ChartFox. ChartFox es una plataforma gratuita donde se reúne una cantidad de información relacionada con los aeropuertos. No están todos, pero está bastante bien. Para ser gratuita, por supuesto, necesitan una cuenta de BATSIM. ¿Okay? Entonces vamos aquí a revisar. Vamos entonces aquí, ya estoy logueado en estos momentos, voy a buscar el aeropuerto AMCO de salida o nuestro aeropuerto origen y vamos a buscar aquí las salidas normalizadas, Standard Instrument Departure, y si se dan cuenta teníamos una salida que se llama DANI 3. Es esta, véanla, aquí a girarla, y esta es mi salida DANI 3.
exactamente igual a lo que veíamos acá. Lo que pasa es que en la forma en la cual lo representa Jepsen, eh, Boeing es dueño de Jepsen y Jepsen es dueño de Navigraph y Navigraph es dueño de SimBrief, pero eso es como otro cuento, pero al final todos están como involucrados, pero ellos tienen una manera estandarizada o un poco más organizada de presentar la información y también por eso cobran, pero pues esta es la carta de navegación pública que generalmente, si bien tiene la información, puede venir un poquito menos organizada. Pero aquí está la salida. Y ahora vámonos a buscar el del aeropuerto de llegada. Entonces vamos aquí, en esta otra pestaña, KMCO, perdón, CAMIA, también puedo decirle aquí CAMIA. Y aquí, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero es la aproximación. Y la aproximación es por la 26L. Y LS, vean, aquí está. Y aquí pues ya está la información. Vean la carta, mírenla cómo está, mírenla cómo se ve. Si la buscamos en Navigraph, va a verse un poquitico más detallada, ¿veanla? Con un poquitico mejor de información, a pesar de que creo que esta en particular está bastante completa. Pero esta es la carta de aproximación ILS. Ahora, veamos la carta de llegada de Star. La tenemos aquí. Vamos a buscarla, es esta, BNFS 2. Tenemos 3, continuación 1, continuación 2. Miren, véanla, vamos a cargarla. Y aquí está la carta. Entonces nos dice los waypoints, los rumbos, las restricciones de altura, las observaciones que debemos tener. Claro, acá tenemos un poco diferente. Volvamos aquí nuevamente a los procedimientos, en este caso de aproximación, perdón, de llegada. Y veanlo, aquí está. Y puede estar un poco diferente, pero digamos que en esencia contiene casi que la misma información, solo que, listo, Jepsen Navigraph Charts lo muestra un poquitico más organizado y tiene, por supuesto, unas funcionalidades embebidas con simulador de vuelo, como los representar el avión sobre la carta y que lo podamos ver aquí en vivo, ¿no? Eso es una funcionalidad bien interesante. Pero, digamos, aquí tienen toda la información necesaria para poder hacer la planeación de vuelo con charts, ¿ok? Y, por supuesto, para entender el propósito principal de este tutorial, es entender las salidas normalizadas y las llegadas normalizadas. Ahora, vamos a verlo en Flight Simulator cómo sería. Por supuesto, aquí es un poco, digamos, no tenemos tanta información y usualmente aquí existen algunas dificultades que se han venido mejorando a través de diferentes versiones. A todas estas por aquí tenemos el FS Reborn 500 turbo propulsado. Esperamos hacer un tutorial pronto de esta maravillosa aeronave. Creo que también de las grandes módulos que existen. Creo que iban a sacar para Xbox también, existe en PC y estoy casi seguro que va a salir para Xbox, y es que ya no la han sacado. Ok, entonces, ¿cómo sería aquí en Flight Simulator? Entonces, nuevamente vamos a seleccionar aquí mi aeropuerto de origen, KMCO, mi aeropuerto de llegada, en Camilla, Lomaic, India. La pista 26, pista de salida, dijimos que era la 35L, si mal no estoy, correcto, 35L. Y la pista de llegada, pero como es un vuelo por instrumentos, tengo que moverme a, en este caso creo que aerovías de baja altitud de instrumentos, para que me salga la aproximación y la llegada. Entonces, mi salida es, recuerden el nombre, Dani 3, para la 10, para la pista 35L, esta. Veanlo, aquí está representado. Tiene otro colorcito también. Tengo mi salida y la llegada. Pues vamos a filtrar primero el ILS, en este caso la aproximación. Recuerden, aproximaciones ya cuando van en línea recta
hacia la pista es la 26L, ILS 26L, y vamos a seleccionar el nombre de la llegada. Está el nombre de la llegada, recordemos, se llama, creo que es esta BNS F2. Veamos cómo quedó la llegada. Se llama Cetal 2. Démosla nuevamente. Cetal 2 para la pista 26L. Vean, aquí está. Y pues aquí está la llegada normalizada al aeropuerto de Miami. Nuevamente pudieran ser muchas más llegadas. Todo depende del tráfico aéreo, nuevamente, de temas meteorológicos, de restricciones o políticas de la aerolínea, espacio aéreo, restricciones. Y en esencia, pues eso era lo que quería el día de hoy compartir con ustedes. Espero que les haya servido este tutorial, este contenido. Si fue así, nuevamente te invito a que te unas al canal. Agradecemos todo su apoyo. Y sin más, let's sim y let's fly.